Bir baba evladına nasıl bu kadar zarar verebilir ya? Çek o kirli ellerini Fırat'ın üzerinden. O olaydan sonra ilk defa geldik ya kontrole. Kötü bir şey duymaktan korkuyorum galiba. Cevahir dediğimiz adam kapı ardında hep pis işlerle uğraşıyormuş. İplerin elimde canımı sıkarsa seni bitiririm. Herkes teyakkuzda olacak. O adamı ailemizden uzak tutacağız. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Continuará Dylan su desacuerdo con Sabian? ¿Qué decidirá hacer la señora Sabia después del discurso de la señora Azabe? ¿Qué hará Avin después de lo que la señora Sabia le dijo a Avin? ¿Cómo se defenderá de las palabras de Hassan Ghul? ¿Cómo irá el chequeo del bebé de Dylan? ¿Qué harán los Karabey ahora después de conocer el verdadero rostro de Zebair? ¿Hassan le contará a Zebair lo que escuchó? ¿Cuál será el resultado de la amenaza de Zebair a Sabian? ¿Podrá Baran neutralizar a Zebair? Todo esto y más está ahora en este video. Si quieres que la señora Sabia elimine a Zebair y Dylan para descubrir por qué oculta la verdad y perdonarlo, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Después de echar a Dylan de la mansión, cuando vaya a ver cómo está el bebé, se encontrará con su madre, la señora Sabia. Pero ella no querrá ignorarlo y hablar. De hecho, una parte de él no quiere molestarlo, mientras que la otra parte estará enojada porque oculta la verdad. Por lo tanto, si se comporta así seguirá enojado, pensando que Sabia dirá la verdad para evitar enojarse con Dylan. Si bien esta actitud de Dylan hiere profundamente a Sabian, ella tomará algunas decisiones claras cuando Azade llegue a su casa y diga que es hora de mostrar su maternidad. Sabian, que ya compartió la propiedad, decidirá ahora matar a Zebair. El factor más importante a la hora de tomar esta decisión serán los tristes acontecimientos por los que Dylan la ha hecho pasar desde el momento en que entró en su vida. Como se ve a sí mismo como el culpable de todo lo sucedido, ahora querrá resolver el caso de esta manera. No pasa un día sin que Ghul se entere del mal que Hassan le hizo a Frat. Ghul se enoja porque está influenciada por lo que ha aprendido y trata de molestar a su marido y convertirlo en una mala persona. Cuando cuestiona su paternidad, Hassan de repente se sorprenderá de lo sucedido. Hassan, que en parte está de acuerdo con lo dicho por Ghul, argumentará que, como siempre, tiene razón. Al ver la grandeza del amor de Ghul por Frat, Hassan abandonará el lugar gritando porque no esperaba tanto de ella. Dylan verá a su bebé por primera vez tras su accidente. Aunque esta reunión asusta mucho a Dylan, no escuchará nada de lo que tenga miedo de escuchar. El médico dirá que el bebé está muy sano y lo despedirá con una nueva ecografía. Cuando salgan del consultorio del médico, mirarán la foto de su bebé y se sorprenderán de lo rápido que está creciendo y se alegrarán de que esté sano. El señor Kudret finalmente descubrirá qué tipo de persona es Zebair y hablará con todos los hombres de Karabey. Se lo contará. En realidad, esto es ridículo porque cuando Baran quiso ser socio, se debería haber realizado esta investigación y se deberían haber tomado precauciones. De todos modos, después de enterarse de que Zebair está haciendo cosas sucias, Baran llamará a todos para que estén atentos nuevamente. Intentará mantenerlo alejado del anfitrión y su familia y de alguna manera neutralizarlo. Por supuesto, mientras hablan de esto en la sala de estudio, Hassan escuchará desde la puerta como siempre. Descubrirá de qué están hablando e informará inmediatamente a Zebair. Tan pronto como Zebair escuche esto, podrá acelerar sus acciones e intentar eliminar a Baran lo antes posible. Cuando Zebair se entere de que Baran se ha enterado de todo, acudirá a Sabian y la amenazará. Pero él no sabe que la señora Sabia ahora se ha vuelto malvada y quiere matarlo. La señora Sabia no responderá cuando Zebair la amenace, pero planeará cómo dispararle. Cuando Sabia, la esposa de Zebair, viene a amenazarlo, Baran y Dylan también irán allí, pero no escucharán de qué están hablando. Mientras Baran intenta neutralizar a Zebair, la señora Sabia ya habrá elaborado un plan para ello y matará a Zebair con sus propias manos sin involucrar a Baran. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios.
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.